Muy buenas, nuevamente saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan a través de esta serie de lecciones del libro de Apocalipsis. Ya varios días que venimos mencionando y trabajando sobre este libro. Bien, repasando la lección anterior que hemos estado abordando, capítulo 10, capítulo número 11, en realidad abarcamos desde el 9, pero haciendo un repaso al capítulo 10 se hablaba del ángel y el librito, hablando de la persona de Jesucristo y el librito, el fin de los tiempos, relatado en el libro de Daniel, capítulo 9 y capítulo número 12. Y en el capítulo ya prácticamente 11 se habla de los dos testigos. Decimos que posiblemente sea Elías y Moisés por las características de estos hombres que activamente están en el tiempo de la gran tribulación predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas y con poder, con autoridad y trayendo una gran cantidad de convertidos en aquel entonces. Para saber, ahí aparecen el relato de los 144.000, que lo hemos visto en el capítulo 7, cómo se convirtieron esto. Bueno, aquí está la respuesta en el capítulo 11, son los dos testigos que directamente predican al pueblo de Dios. Acuérdese que según el relato de los últimos tiempos, esta es la última semana del libro de Daniel, así que aquí nos encontramos frente a dos testigos que están predicando directamente al pueblo de Dios, donde se convierten 144.000, 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Estos personajes, por así llamarlo, activamente trabajando en el gobierno del anticristo, son perseguidos y también muertos y exhibidos públicamente por 3 largos días frente a todo el mundo de aquel entonces. Es lo que Juan está viendo, pero también ve la resurrección después de 3 días, así que los mismos que se alegraron, los mismos que festejaron la muerte de los dos testigos, ahora con sus propios ojos están viendo el arrebatamiento de estos dos personajes. Concluye con un gran sismo, un gran terremoto, hablando de lo que vendrá sobre la humanidad. Aquí Juan está haciendo un paréntesis en toda la profecía y entramos en el capítulo número 12. Capítulo 12 va a entrar en escena varios aspectos que son muy importantes para la profecía. Capítulo 12 nos relata en el pasaje 1, apareció en el cielo una gran señal, son señales, y hay intervención desde el pasaje 1 al 12 de dos aspectos de la profecía o de la señal que está viendo, a saber, una de ellas, dice la Biblia, es una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y está encinta, a punto de dar a luz. Este es el primer aspecto de alguien que está viendo Juan allí en el cielo. También aparece otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Así que allí en esta profecía son trascendentales para nosotros poder entender y comprender la función de cada uno de ellos. A saber, la primera parte, la pregunta es ¿quién es esta mujer?, ¿no?, la cual relata el apóstol Juan. Bueno, esta mujer no es otra más que Israel. Y cuando habla de la luna y del sol, no es otra cosa más que el cumplimiento de la visión profética que tuvo José en el libro de Génesis capítulo número 37. Es Israel, obviamente significando, simbolizando las 12 tribus de Israel. Así que, ¿qué podemos decir del otro personaje que aparece? El dragón, que no es otro más que Satanás, que persigue a Israel. Realmente esto ha sido por el correr de los años siempre una persistencia de perseguir y querer destruir la nación israelita. Así que es una batalla que hay, así que podemos tomar algunas pistas. Diablo, Satanás, entonces está hablando de, primeramente descifremos la mujer que está encinta, decimos es Israel, y el embarazo, el alumbramiento que está por llevar a cabo, no es otro más que la persona de Jesucristo, que va a dar a luz, y la persecución de Satanás para matar al Salvador del mundo. En este caso,
Cuando hablamos entonces de la mujer, dejamos bien definido, es Israel, y el alumbramiento es la persona de Jesucristo. Y cuando hablamos del dragón escarlata, que no es otra cosa más que el diablo, está simbolizando fuego y sangre, ¿no? El escarlata, el color que está dando. Y cuando empieza a descifrar el profeta Juan y dice que ahí tiene ciertas características, hablando de lo que tienen sobre su cabeza, podemos decir tenía 10 cuernos, seguramente todo lo que está allí simbolizando no es otra cosa más que los pactos que hace Satanás con las naciones. A saber, cuando habla de las 7 diademas, son 7 imperios que persiguieron a Israel, a la mujer que quería dar a luz a Israel, que fue martirizado por tantos años. Hacemos un recuento entonces de las naciones, de estas 7 diademas, de estas 7 naciones, imperios que persiguieron al pueblo de Dios. El primero de ellos es Egipto. Usted recordará en el libro de Éxodo la mortandad de todos los niños que recién nacía. Ahí hay toda una historia que el que conoce la Escritura sabe que después de la muerte de José viene una persecución de parte de Faraón para matar a todo hijo que naciere en Israel. Entonces el primer imperio que persigue, hostigó y lastimó a Israel fue Egipto. El segundo imperio, a saber, es Asiria. Asiria aún más es conocido en la Biblia el asirio, cuando habla del anticristo que buscó matar y destruir al pueblo del Señor. Asiria fue muy sanguinaria. Asiria hizo doler a Israel en carne propia, un imperio sangriento y malvado. Seguidamente a Asiria va a aparecer el babilónico, que no es mucho mejor. Babilonia prácticamente destruyó Israel, destruyó el templo y llevó cautivos cientos y miles de personas allí en el cautiverio llamado Babilonia. De allí salen las visiones de Daniel, la visión de Ezequiel. Así que el tercer imperio al cual está viendo Juan es Babilonia. El cuarto imperio es Persia, que no es mucho mejor que el babilónico. Por el contrario, Persia hizo estrago. Persia trabajó muy fuerte en contra de Israel. De hecho, en algún momento se planificó a través de Mardoqueo, que defendió, ahí está Amán tratando de destruir el pueblo del Señor. Así que el pensamiento de cada uno de estos imperios fue destruir a Israel. Le sigue al imperio Persia el imperio griego, que Grecia fue muy rápido en su destrucción. Alejandro Magno y toda la historia que conocemos, cómo trajo una conquista sobre el mundo, pero la gran opresión sobre el pueblo de Dios, esto es Israel. Seguido a Grecia va a aparecer el sexto imperio, calculamos que es Roma. Roma ha sido por las edades alguien que trajo mal no solamente al pueblo de Israel, sino a la propia iglesia de Jesucristo. Uno de los conocidos emperadores en el año 70 después de Cristo prácticamente destruyó todo, y entre ellos destruyó el templo, la casa de Dios. Así que lo que Juan está viendo es la persecución del dragón. No es otro más que Satanás persiguiendo a Israel. El séptimo imperio del cual allí nos está mostrando Juan no es otra cosa más que el anticristo, el imperio de la bestia. Y allí tiene 10 reinos. La Biblia dice que, según nos relata Juan aquí en el texto bíblico, ahí tiene 10 cuernos. ¿Sabe qué esto significa? La asociación del anticristo con 10 naciones. No es de extrañarnos a nosotros esto de la alianza que pueda haber entre naciones. Así que estamos hablando de las alianzas. No es de extrañar a nosotros esto, porque usted sabrá que hoy mismo en el mundo hay naciones que están unidas, amalgamadas, con un mismo pensamiento, una misma visión, y no es muy difícil entender que el adversario, Satanás, podrá aliarse con algunas otras naciones para perseguir a la iglesia, pero principalmente a Israel. Así se nos relata que el dragón lo persigue de tal manera
que dice que un río que vino como un río en contra de Israel, y gracias a una situación prodigiosa y milagrosa, Israel se le abre un camino donde pueda huir. Allí se está hablando de un gran río que viene en contra de Israel. Entendemos que puede ser una gran cantidad de ejército que quiere venir a destruir a Israel, y según el relato del capítulo 12, una boca se abre y permite que el río vaya a ese lugar para evitar la destrucción total de Israel. Por el otro lado se nos habla, estoy relatándole lo que dice el capítulo 12, dice el texto bíblico que esta bestia que persigue de manera exhaustiva a Israel y quiere destruirla, alguien le da alas de águila. Es algo simbólico, ¿verdad?, que le permite huir al desierto. Bueno, hay un lugar en Petra inaccesible que se presume que podría ser el lugar de ocultar del pueblo de Dios. Son todos actos simbólicos. Usted entenderá que la nación israelita tiene un arco, tiene una capacidad de cubrirse de cohetes, de misiles. Realmente sabemos que Israel es el pueblo de Dios, donde de alguna manera Dios tiene la provisión de cuidar a este pueblo. Relato que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo número 12. Así que lo que está viendo Juan es la persecución total hacia el pueblo de Dios, esto es Israel. Ahora, fíjese lo que dice, que en algún momento esta bestia espantosa, terrible, se ha relatado en el capítulo 2 del libro de Daniel, que tiene sus uñas con hierro mezclado con barro. Realmente es una bestia espantosa. Creo que el nombre de bestia es justamente el diagnóstico de un gobierno que es implacable, un gobierno malvado, un gobierno que no le interesa cómo puede depredar y destruir una nación. Creo que nos basta solamente ver la televisión, ver los gobiernos con autoridad y con poder, cómo someten a las naciones al hambre, a la guerra, y pueden destruir un país en muy poco tiempo. Bueno, esto es lo que va a acontecer, el gobierno del anticristo persiguiendo exhaustivamente a la nación israelita. Bien, allí entonces nos encontramos que el Señor lo salva, el Señor hace que ella sea guardada. Pero lo que más me interesa, dice el pasaje número 12 del capítulo 12, por lo cual alegraos cielos y lo que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. El relato que Juan ve es que este dragón es expulsado del cielo. Hay varios pensamientos referentes a la caída de Satanás, ¿no? Algunos dicen que la caída de Satanás fue en el momento en que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Él mismo dice, veo a Satanás que cae como un rayo del cielo, ¿no? Es decir, diferentes pensamientos de cómo fue expulsado. Debemos reconocer que realmente Dios tiene que limpiar este cielo para que la iglesia pueda pasar, porque otro de los pensamientos es que Satanás fue arrojado cuando la iglesia fue arrebatada para poder tener el cielo abierto y que pudiera descender el adversario con total libertad, ya que nadie le impide poder obrar. Ya no está más la iglesia, la obra del Espíritu Santo, entonces Satanás ha descendido con toda su fuerza. Allí habla el dragón que llevaba la tercera parte de las estrellas. Algún pensador dijo que estos son los ángeles que se rebelaron contra Dios, y cuando fue arrojado Lucero, Satanás, del cielo, trajo la tercera parte de los ángeles, y que son los demonios, los ángeles, que le ayudan a participar en la persecución de Israel. Así que, considerando esto, dice el texto bíblico que a se le dio la capacidad de vencer y de luchar contra los hijos de Dios. Aquí, entre líneas, podemos entender que la bestia está persiguiendo a los hijos de Dios también, aquellos que fueron convertidos a través del ministerio de los 144.000, dice el texto bíblico, y eso le ha vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Esto es lo que nos relata Juan,
Apocalipsis, capítulo número 5, cuando habla de las almas decapitadas, se ve que la bestia persigue a los cristianos de una manera atroz. Y lamentablemente la Biblia aquí nos habla de que lo único que tiene que tener el Hijo de Dios es paciencia, porque se le dio capacidad para vencer a los hijos de Dios. ¿En qué aspecto? La muerte, la decapitación. Así que estas escenas que vemos realmente en el capítulo 12, para ir cerrando el 12 y entrar en el 13, nos habla entonces de Israel perseguida por el dragón, que no es otro más que Satanás. Y vemos la actividad muy fuerte de la evangelización de las personas y cómo la bestia está persiguiendo a la iglesia y como consecuencia a los hijos de Dios. Así que, volviendo al capítulo 13, nos encontramos con el anticristo que peleará, porque aquí en el capítulo 13 dice: me paré sobre el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, otra vez hablando de los reinos, ¿no? Aquí es donde hay una participación del anticristo con el falso profeta. Así que, capítulo 12, el dragón está persiguiendo a Israel. Capítulo 13, entramos que suben 2 bestias. El anticristo ya está funcionando totalmente y tiene una actividad en el mundo, pero ahora le va a acompañar una segunda bestia que no es otro más que el falso profeta. Ahí la Biblia nos relata que tiene un cuerno. El cuerno del cordero entra de manera disimulada, como que es manso, pero dice, hablará como un dragón. Así que 2 características tiene esta bestia. Aparece con una actitud de engaño, haciendo señales, sanando y haciendo cosas para que esté imitando la obra del Espíritu del Señor. Así que, mi estimado, el falso profeta tiene la capacidad y la autoridad delegada por el adversario para perseguir y para martirizar a la iglesia. Aquí va a entrar en algo en escena en el capítulo número 13 que preocupa a muchas personas cuando se habla del sello del 666. Es decir, hay muchos pensamientos. La verdad que cuando van pasando los años nos vamos dando cuenta que se nos va abriendo la mente. Recuerdo cuando se hablaba de el código de barra de los artículos que usted compra en el supermercado. Usted lo ve cada vez que va al mercado y pasa por esa fibra óptica que el código automáticamente da la cifra. Y por ahí pensaron mucho, esta es la marca de la bestia, porque era el consumo, porque era el material. Bueno, usted sabrá que a esta altura de la vida que estamos viviendo, el conocido Bill Gates, un hombre que ha sido director y creador de Microsoft, ha renunciado en este tiempo para dedicarse de lleno a un proyecto que lo viene llevando adelante del año 2016. Y es justamente la incorporación de un chip al niño que nace, microscópico, en la mano y en la frente. Y aparece, como aquí dice el falso profeta, aparece como que es bueno. No es muy difícil pensar en esto. No es muy difícil pensar, ¿no?, en esto de que estamos hablando de lo que Bill Gates está proyectando, y dice el texto bíblico, aparece con 2 cuernos de cordero, como que fuera bueno. ¿Cuál es el pensamiento de estos hombres? Dijeron, a través de esta pandemia del COVID-19, a través de ese chip, que es una verdad y es algo bueno, todo lo que le pueda pasar al cuerpo aparece y se puede detectar un mal, una enfermedad, un problema, se va a perder esto del secuestro, la trata de personas, la identidad del ser humano va a ser más compleja y va a permitirle al hombre poder solucionar problemas. De hecho, amigo y hermano, usted sabe muy bien lo que significa tener una tarjeta de crédito. Ya no es de su país, sino en cualquier parte del mundo. Usted puede comprar con la tarjeta. Ya no somos ciudadanos de una nación, sino ciudadanos del mundo. ¿Cómo será esto? Con un chip aquí en la muñeca y en la frente podemos comprar, podemos vender, podemos salir a cualquier lado, no necesitamos documento. Es bueno, según nos habla el cuerno de esta bestia, es bueno, pero ¿qué es lo malo? El control total. Ya no eres dueño de tu propia vida.
Es decir, usted sabe que Dios conoce nuestro corazón, que los pensamientos nuestros están vistos delante del Señor. Dios conoce la intención del corazón y por eso Dios nos bendice y Dios nos ayuda. El falso profeta no es otro más que un imitador de las cosas de Dios y él quiere llegar a la altura de Dios, porque según nos relata el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, el lucero quería ser como Dios. Y él no tiene la capacidad de discernir pensamiento, no tiene la capacidad de la omnipresencia, pero a través de este chip puede controlar al ser humano. Sabrá lo que el hombre hace o deja de hacer, y este es el control que va a ejercer la bestia de la que está hablando aquí el profeta Juan. Ahora interesante porque dice el texto bíblico que se le dio capacidad y se le dio para que pueda infundir aliento, para que pueda hablar. Creo que no hace mucha falta tratar de explicarle esto. Usted tiene un celular que tiene un GPS, un día se pierde, pone el GPS y allí muy gentilmente le habla una computadora, un idioma español, le explica para dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. No nos extrañe que así será en el futuro, cada vez mayor será. Creo, mis estimados hermanos, que estamos a las puertas del advenimiento de Jesucristo y cada señal que vemos de una tecnología, por cierto, maravillosa, que nos permite predicar a través de este medio. Usted puede tener la palabra, esta filmación puede llegar a cualquier parte del mundo a través de un WhatsApp, a través de Facebook. Entonces, mi estimado hermano, cuando uno ve lo que está haciendo la bestia, es la gran incógnita. De algunos dice, pero ¿y qué será del sello? Mi estimado, un niño que nace, como lo está haciendo Bill Gates ya desde el 2016 en India, en los países de pobreza, ellos ya están poniendo el chip, ya es un experimento que viene de hace varios años y la idea es implementarlo a cada niño que nazca. ¿Cómo va a evitarlo eso usted? Usted y yo sabemos que cuando nacieron nuestros hijos necesitaron el certificado de nacimiento, necesitaron el documento nacional de identidad. Es decir, toda persona que nace tiene que ser identificada, rubricada y reconocida en una nación. Entonces, no es el problema si ponen o no ponen, el asunto es la adoración. El punto principal de lo que se habla aquí en el libro de Apocalipsis no es la marca, sino la adoración. No nos extraña que hay fanáticos. Hemos pasado algunos años de un hombre que tuvo muchos seguidores. Estamos hablando de Adolfo Hitler, un principio del anticristo que pretendió matar y subyugar al mundo. Usted verá que había jóvenes que hasta el día de hoy, los llamados neonazis, que están resurgiendo, que persiguen y que tienen pensamiento de fanatismo y de adoración a un hombre que tiene un espíritu que puede seducir a la gente. No nos extrañe que el anticristo tiene el mismo rol y la misma función. Entonces el problema no es que usted tenga un documento aquí en la muñeca, el problema es la adoración que pueda hacer a determinado personaje. Así que cerrando el capítulo número 13, Juan está diciendo, el que tiene sabiduría entienda lo que es 666. Muchos le han dado bastante significado a esto. Obviamente el número 6 siempre habla del hombre, la incapacidad de llegar a ser como Dios. El número perfecto es que es el número de nuestro Dios. Así que por ahí simplemente como para dar un reflejo de lo que es el 666, ¿no? Pero siempre va a hablar de la marca de la bestia. Y por último, para ir cerrando, entramos en el capítulo número 14 y vemos, dice, después de esto aquí vi el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Recuerde capítulo 5 del libro de Apocalipsis, donde Juan dice, vi a un cordero como inmolado. Ahora lo ve a este mismo cordero, pero en el monte de Sión, ¿no? Y allí aparecen los 144.000, que presumimos que en el transcurso de estos 7 años, estos últimos 3 años y medio son una persecución
persecución exhaustiva contra Israel y contra los hijos de Dios. Estos 144.000 ganados por los dos testigos son los que van a predicar activamente. Y dice Juan en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis: vi a muchos de ropas blancas, venían caminando. Presumimos que son los que fueron ganados por los 144.000 en el tiempo que ellos predicaron. Presumimos que durante todo este periodo los 144.000 y muchos de los cristianos fueron muertos a causa de la bestia. Texto bíblico del capítulo 12 y 13 nos habla que se le dio poder para vencer a los hijos, a los santos. Por eso encontramos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis las almas de los decapitados. Aparentemente, el no haber adorado a la bestia hace que muchos cristianos mueran de manera muy injusta. Por eso ellos mismos allí en el altar dicen: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será nuestra venganza? O que trates al que nos ha martirizado. Bueno, aquí entramos en el capítulo 14, en el 144, los 144.000, ya no en una escena de dolor, sino de canto, de alabanza, de adoración a Dios. ¿Qué es lo que nos está relatando la palabra? Dice que en ellos no se halló mentira, fueron gente santa que se pararon frente a la palabra. Vamos a detenernos en esta lección, en el capítulo 14, para poder ahondar más en nuestra próxima lección. Hacemos un repaso entonces como para ir cerrando. Capítulo número 10, el ángel y el librito. Capítulo número 11, los dos testigos. Capítulo 12, la mujer y el dragón. Capítulo número 13, aparecen las dos bestias. Así que ahí estamos cerrando para poder entrar al capítulo número 14, que son el cántico de los 144.000. Hacemos una oración y en la próxima lección vamos a ahondar sobre estos temas. Padre, bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú nos permites estudiar. Bendecimos a los oyentes para que sea de edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.